Bien. Don Alberto Ayala Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, ministro. Vamos a proceder, antes de su declaración, a individualizarlo para los fines del procedimiento y a tomarle el juramento o la promesa que corresponda a continuación. Entonces, voy a preguntarle por su nombre completo. ¿Cómo no, ministro? Mi nombre es Alberto Ayala Gutiérrez. Bien. Cédula de identidad 6.945.060-1. Bien. Soy fiscal y mi domicilio es General Baquedano 340 de la ciudad de Antofagasta. Muy bien. Estado civil y edad, por favor. Soy casado y tengo 66 años cumplidos. Nacido el 10 de julio de 1953 en la ciudad de Tocopilla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto. Le pregunto en consecuencia, ¿promete o jura decir verdad en esta audiencia? Prometo, ministro. Bien. Las advertencias, naturalmente, son en relación con las combinaciones que hace la ley respecto de los testimonios que no resulten fidedignos, ¿no es cierto? Por supuesto. Bien, no es necesario ahondar más en eso. Pasamos entonces a darle la palabra a Marisol Peña, en representación del fiscal nacional, para que le dirija las preguntas. Previa introducción, por supuesto, del tema. Muchas gracias, su señoría. Hemos ofrecido la declaración del fiscal señor Alberto Ayala, fiscal regional de Antofagasta, el Ministerio Público, a fin de que atestigue sobre los hechos que tuvo por acreditados en una de las investigaciones administrativas que a él le ha correspondido llevar a cabo, en este caso por resolución de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público número 730 del 22 de abril de este año 2019, en relación con los hechos 4, 5, 6, 7 y 8 constitutivos de mal comportamiento y el hecho número 3 constitutivo de negligencia manifiesta. Como lo hemos venido haciendo en la audiencia, su señoría, procederíamos de la misma manera, segmentando cada uno de los hechos, dando la posibilidad tanto que esta parte como la contraparte pudieran formular, ¿verdad?, sus preguntas. Por lo tanto, con su venia, procedo a detallar el hecho número 4 para los efectos de que el fiscal pueda deponer en torno a él. Se trata de lo siguiente: en el mes de abril del año 2018, el fiscal regional de O'Higgins, don Emiliano Arias, solicitó a su secretaria, señora Carolina Contreras Villanueva, que extrajera desde el sistema de apoyo a la operación denominado SAO, en su sigla del Ministerio Público, una ficha SAO correspondiente a un particular. Posteriormente, dicha funcionaria, al no poder enviarle el citado documento al señor Arias, solicita a la abogada asistente de la Fiscalía Regional de O'Higgins, doña Macarena Bustos Romero, por instrucciones del señor Arias Madariaga, que trajera dicha información. Entonces, la pregunta concreta, su señoría, sería justamente ¿cuál fue el motivo en relación con este hecho por el cual el señor fiscal, don Alberto Ayala, debió instruir una investigación administrativa por orden del fiscal nacional? ¿Qué fue lo que se dio por acreditada en esa investigación y cuál fue el término de esa investigación desde el punto de vista jurídico? Puede responder. Gracias, ministro. Bueno, efectivamente fui designado para investigar una serie de hechos denunciados por un fiscal adjunto, el señor Moya, y una denuncia que se amplió también por una denuncia complementaria efectuada por también una fiscal de Rancagua de apellido Allendez. En ambas denuncias existía un sinnúmero de imputaciones y me correspondía a mí, por
dirección y asignación del señor fiscal nacional asumir la investigación para determinar primero la efectividad de esos hechos y segundo las consecuencias jurídicas de las responsabilidades que pudieran haber en el evento de determinar partícipes del mismo. Y uno de esos hechos precisamente dice relación con un documento reservado que constituye para nosotros y se denomina la sigla SAO, que es un sistema de apoyo a la operación, que es un documento interno que rola y que manejan los fiscales operativos y también, por supuesto, los fiscales regionales. Y el hecho consistía en que siendo un documento interno, se solicitó, y eso pude acreditarlo yo en la carpeta investigativa, incluso por las propias declaraciones del fiscal Arias, que le había solicitado en su momento a su secretaria, la señora Carolina Contreras, obtener un documento interno y posteriormente existió un llamado o una petición hacia una abogada asistente, la señorita o señora Macarena Busto, en orden a remitirle al fiscal Arias un documento que estaría en las oficinas y en el escritorio de esa secretaria, consistente precisamente en esta ficha SAO de una tercera persona, cuyo nombre, si mal no recuerdo, es don Patricio Navarro. Es una persona que tenía una serie de antecedentes penales relacionados con delitos asociados a la ley 20.000, que como ustedes bien saben reprime el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, y frente al requerimiento que tuvo la abogada asistente, señora Macarena Busto, de remitirle esta ficha que estaría en el escritorio de la secretaria, no pudo hacerlo porque tuvo un problema operacional y se vio la necesidad para cumplir esa obligación de ingresar nuevamente al sistema operacional nuestro, sacarlo desde nuestras bases de datos y lo remitió por instrucción de la secretaria, que a su vez tenía la instrucción del fiscal Arias, se lo remitió al correo particular del fiscal Arias. Esos antecedentes forman parte de la carpeta investigativa. Cuando le tomé declaración al colega Arias, él me señaló expresamente que efectivamente, tal como lo habían señalado ambas funcionarias de la Fiscalía de Rancagua, ese documento había sido solicitado y extraído por expresa petición de su persona. Ese documento, además, tengo entendido que el fiscal Arias lo remitió a la región de los Lagos, a un familiar, a su cuñado o a su señora hermana, no recuerdo específicamente a quién directamente se lo remitió. Y tengo dentro de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa o antecedentes que posteriormente yo pude conocer y que no necesariamente forman parte de la carpeta investigativa, pero sí esta es una información que obtuve a través de una transmisión streaming que realizó el propio Poder Judicial en una audiencia en la cual el colega Emiliano Arias fue formalizado por una investigación que está a cargo del fiscal de la 12ª región, y me remito en esto exclusivamente a lo que es una audiencia pública, porque no tengo conocimiento alguno más allá de esto, de esa carpeta investigativa, la cual incluso yo le solicité al fiscal de la región de Magallanes que me la incorporara y se negó permanentemente a entregármela y la necesitaba como antecedente. Pero al parecer en esa audiencia, si no mal no recuerdo, que se transmitió a todo el país, se señaló expresamente y se confirmó que ese documento había sido enviado a un familiar y que el fiscal Arias le habría pedido expresamente que no lo usara en una denuncia que él iba a efectuar. Se produjo la denuncia, el señor de apellido Heidel, creo que es el apellido, el cuñado del señor Arias, con ese documento efectuó una denuncia
en carabineros de la localidad de la región de Los Lagos por infracción a la ley 20.000 respecto de terceras personas, acompañando ese documento interno y reservado de la Fiscalía que había sido enviado a su persona por el fiscal Emiliano Arias. Eso es lo que recuerdo yo de la carpeta investigativa. Eso es el punto 4. ¿Alguna pregunta sobre el punto 4? Sí, su señoría. Dos preguntas en orden a aclarar exactamente la secuencia de los hechos y la naturaleza de los mismos. La primera pregunta que le formulamos al testigo es si dentro de la investigación administrativa que usted llevó a cabo respecto de esta solicitud de información en relación con un sistema de carácter reservado que solo maneja el personal del Ministerio Público, también la solicitud abarcaba no solamente al tercero a quien usted se ha referido, sino que abarcaba también alguna otra persona. Respecto a lo que usted me pregunta, abogada, lo que puedo decirle primero que la ficha SAO, propiamente tal, para que se entienda en qué consiste este documento, da cuenta del historial de vía jurídica, por así decirlo, de un imputado y da cuenta de números de RUC y de investigaciones penales que conforme al artículo 182 son secretas para terceros ajenos al procedimiento. Y respecto a lo que usted me pregunta, sí, efectivamente, consultaba a la señora secretaria del fiscal regional respecto de si había extraído otro documento en relación a terceras personas, también a petición del fiscal regional. Dijo que sí, pero que no se recordaba, por eso no lo había dicho en su momento, y se refería a haber obtenido un extracto, una ficha SAO del sobrino del fiscal regional, Heidel Arias, supongo que es el apellido, no recuerdo, Andrés creo que es, estudiante de la Universidad de San Sebastián, según lo me relatara su señora madre, y la secretaria del fiscal Arias en una entrevista final para aclarar una contradicción o una omisión que se producía entre la información que yo obtuve a través del sistema interno de la Fiscalía de Chile, especialmente con el gerente de informática, que me daba cuenta que la IP desde la cual se habían obtenido esos documentos era una IP que correspondía a la Fiscalía de Rancagua y que además daba cuenta que había otro documento que se había sacado y que hacía relación con el sobrino del fiscal regional. Es que requerí que complementara su declaración la secretaria, que me dijo que lo había omitido por olvido, pero que efectivamente al parecer no se lo recordaba, pero su clave ella no se le entregaba nada a nadie, por lo cual si ese documento aparecía sacado de su cuenta es porque había sido a petición del señor fiscal regional Emiliano Arias. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, su señoría, una última pregunta. Señor fiscal, conforme al informe final en el cual usted definitivamente pone término a esta investigación administrativa, ¿qué fue lo que se acreditó, no obstante que esos documentos están acompañados en auto en los números 34 y 38, su señoría, de nuestra solicitud de remoción? Pero, en definitiva, ¿qué fue lo que usted dio por probado y sobre la base de lo que dio por probado, qué propuso al fiscal nacional como medida, ya sea de sobreseimiento o de sanción en su caso? Bueno, lo que se acreditó en esa causa y consta en la carpeta investigativa, que supongo que todos los intervinientes tienen copia, es que se había obtenido documentos desde una base operativa, desde un documento, desde un computador de la Fiscalía de Chile, que esos documentos correspondían a una ficha SAO correspondiente a 2 personas ajenas a los procedimientos y al quehacer interno de la Fiscalía, o sea, eran terceros ajenos a todo procedimiento, que se trataba de una ficha de uso interno y reservado
para los operadores de la Fiscalía de Chile, que se había obtenido desde UNIP, desde la Fiscalía de Rancagua, que había sido obtenida a través de la secretaria y posteriormente de la abogada asistenta, y que esto se había hecho a requerimiento del fiscal regional, y por último que había sido enviada a familiares del fiscal regional para los fines que están establecidos en la carpeta investigativa. Y respecto a su última pregunta, la petición de este fiscal investigador no dice relación solamente sobre este punto, sino sobre un cúmulo de otros antecedentes que, a mi manera de pensar, requerían implementar una sanción respecto del fiscal Arias, respecto de no solamente este hecho, sino de otros hechos que, en mi experiencia y en mi opinión, estaban acreditados en esa carpeta investigativa y que se tradujeron en definitiva en que el actual fiscal nacional solicitara la remoción del fiscal, dejando su decisión a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. No más preguntas por mi parte, su señoría. Abogado de la defensa. Sí, su señoría, un par de preguntas para precisar. Buenos días, señora Ayala. Buenos días, colega. ¿Cómo está? Usted señaló que el fiscal Arias había mandado a extraer una ficha SAO, según le entendí, y se le había reenviado a un familiar. Eso dijo usted, ¿verdad? Sí, eso fue lo que dije y que, si bien recuerdo, es lo que está en la carpeta investigativa. Esta es una carpeta que yo no veo hace mucho tiempo. Y las fichas SAO, usted dijo que eran del sobrino del señor Arias, según lo entendí, y de un tercero. Lo que yo señalé es que se habían obtenido 2 fichas desde el sistema computacional. Y lo que yo tengo entendido es que se sacaron del sistema por petición del fiscal regional Emiliano Arias y que se habría enviado a lo menos la ficha perteneciente al señor Patricio Navarro, no recuerdo el segundo apellido, al cuñado del fiscal regional, un señor de apellido Heidel, o a su hermana, no recuerdo específicamente, a uno de los dos. No puedo asegurar en esta audiencia, porque sería faltar a la verdad, si ambos documentos fueron enviados a... Yo no dije enviados, dije extraídos. Sí, fueron extraídos. ¿Y la segunda ficha que fue extraída, a quién pertenecía? Pertenecía al sobrino del fiscal regional, don Andrés Heidel Arias, al parecer. Andrés Heidel Arias, ya. Cuénteme una cosa. Cuando el señor, según dijo usted, Hans Heidel, dijo que se llama el cuñado, Sí. y la señora Madariaga, la hermana, recibieron esa la ficha que usted dijo que refería, ¿sabe para qué la utilizaron o si la utilizaron con algún fin? Sí, la utilizaron con el fin de hacer una denuncia criminal a objeto de que la Fiscalía de Chile pudiera investigar la responsabilidad penal de terceras personas en la comisión de un supuesto ilícito de tráfico ilegal de estupefacientes. Perfecto. Y las personas a que denunciaron el señor Heidel y su señora, la señora Arias, ¿a qué personas específicas denunciaron por el delito de tráfico de drogas de la ley 20.000? No tuve posibilidad de obtener copia de la carpeta investigativa que se abrió en la 10ª región. Pero tengo entendido por la información que me entregó tanto el cuñado del fiscal Arias como la información que me entregó su hermana, es que la intención era denunciar la existencia de un tráfico ilegal de estupefacientes en el cual estarían involucrados, porque debo presumir la inocencia de ambas personas conforme la ley me lo exige, tanto del señor Navarro como del propio sobrino del fiscal Arias. Esa es la información que me entregó a mí tanto su cuñado como su hermana, y que esa es la información que está en la carpeta. O sea, según le entiendo, el cuñado del señor Arias y la hermana del señor Arias denunciaron por tráfico de drogas a su propio hijo. Según lo que ellos me señalaron, porque no conozco la carpeta ni ha estado en mis manos. No, yo solo pregunto por la denuncia, no por el estado de la Eso carpeta. es lo que ellos me señalaron como testigos en la causa que yo le tomé en la carpeta investigativa. Ya. Y esta ficha SAF, además de ser utilizada para denunciar a su propio hijo,
¿habría tenido algún otro tipo de uso por parte del señor Arias o de su hermana o de su cuñado? Desconozco esa información. ¿En el proceso llegó a alguna conclusión sobre esta materia, además de hacer esta denuncia penal? No tengo información que esa ficha reservada haya sido usada para otro efecto. Ya, perfecto. Y solo para último precisar, de acuerdo a lo que usted investigó, el señor Arias o su hermano, su cuñado, ¿obtuvo, por ejemplo, algún tipo de beneficio económico pecuniario de la obtención, extracción de esa ficha? Además de denunciar a su hijo, digamos. Desconozco absolutamente lo que usted me está señalando. Lo que sí me preocupé, a petición del propio fiscal Arias, recuerde usted que yo cerré la carpeta investigativa y posteriormente fue reabierta la investigación por el fiscal nacional subrogante, precisamente ordenándome practicar diligencia que el propio fiscal Arias había solicitado en su momento y que yo no había dado lugar, pero el fiscal nacional me obligó a hacer alguna diligencia. Lo que yo puedo señalar para conocimiento de esta Corte es que le consulté al fiscal Marcos Hemingford si el fiscal Arias había tenido algún tipo de injerencia directa en esa investigación y él me señaló como consta que ninguna. Ninguna influencia le señaló el señor Hemingford, solo para chequear. Repito lo que me dijo el fiscal Hemingford, que no había tenido injerencia. ¿Y el señor fiscal Hemingford podría aclarar solo para el audio qué cargo tiene él? Él era el fiscal regional de la región de los lagos. O sea, según le entiendo sus palabras, el fiscal regional de los lagos le aseguró que el fiscal Arias no había tenido ningún contacto o influencia con él respecto de este asunto. Respecto de esa causa. Ya, perfecto. Tengo una consulta más sobre ese tema, señora Ayala. ¿Sería posible, señoría, mostrarle la ficha? La ficha. Yo voy a disculparme, ministro, a esta altura de mi vida le falta brazo. me falta brazo. Ya me pasó una vez, señor ministro, estando con un expresidente de la Corte Suprema de Costa Rica, algo igual. Sí, solo un par de precisiones muy cortas. Yo lo que hago es sacarle una foto y la grabo con el celular. Solemos tengo hacer unos eso. lentes. Tiene, muy bien. Así ya es poco. Los años no pasan en vano. Sí. por eso. Usted habló de la ficha SAO. Sin embargo, ¿me podría leer lo que dice arriba a la izquierda? Objeción, su señoría. La ficha SAO es reservada. Esta audiencia está siendo televisada y también va a quedar el registro. Por lo tanto, parte de nuestra argumentación esencial es que la ficha SAO es reservada. La contraparte está pidiendo que hagamos una excepción y se lo pide al tribunal respecto a un principio esencial en nuestra defensa. Señoría, ¿me permite evacuar el traslado? Muy breve, más allá del principio de publicidad del artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que no está restringido por este procedimiento del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo tanto, entendemos que en este procedimiento, digamos, no hay reserva de ningún tipo. Nosotros no queremos que él lea ningún dato de la ficha, solamente que nos lea el encabezado del título, porque tenemos una confusión, porque él habla de ficha SAO, pero nosotros tenemos entendido que se dice SAF, es solamente el encabezado del título. Acérqueme a mí el documento, por favor, antes que... Está subrayado en naranjo. Esquina superior. ¿Se lo mostraron a la...? No aún, su señoría, Ay. estoy esperando. Haga lo mismo que conmigo. Muéstrele, por favor, al abogado. Pienso que si solo es el título y no revelamos contenido que de acuerdo a la ley 19.628 podría ser propio de datos sensibles, retiro la objeción. Muy bien. Entonces el testigo puede responder a esa específica pregunta. Efectivamente dice extracto SAF.
Usted señaló SAO, pero dice SAF. ¿Podría brevemente indicarme si hay alguna diferencia o si es exactamente lo mismo? Tenemos dos sistemas de recolección de datos en el interior de la Fiscalía de Chile. Uno es el sistema de ayuda, apoyo a los fiscales, y otro es la ficha SAO, que ambos reflejan en algún modo el historial jurídico de los intervinientes, no en el proceso que estamos investigando, sino, por así decirlo, su historia clínica. Pero este dice SAF, Sí, ¿verdad? dice SAF, y aunque me pidieran leer el resto y fuera autorizado, realmente sí. No solamente. Y SAF dijo que significa Sistema Apoyo Fiscales. Sistema apoyo fiscal, donde da cuenta los antecedentes que tiene una persona, las causas que hay y las anotaciones que Sí. correspondan. No, entonces, si queda claro que una ficha SAF, no más preguntas, magistrado. Bien. ¿Quiere establecer la diferencia? Su señoría, yo creo que tal vez le correspondería al testigo, que es parte del Ministerio Público, intentar explicar desde Sí, el punto de vista sería bueno computacional. para A ver, nosotros mayor información. ¿sí? los fiscales, para poder desarrollar las investigaciones, tenemos muchos elementos para poder determinar no solamente la responsabilidad, sino también la historia de la persona que estamos investigando, más allá de la objetividad con que debemos realizar nuestras investigaciones. Y en ese sentido tenemos algunos sistemas computacionales que nos van diciendo la historia de una persona, si ha tenido investigaciones, el número de RUCs, el relato de la causa, el tipo de término, todo antecedentes, son resúmenes de las respectivas carpetas investigativas en las cuales esa persona puede haber estado involucrada, sea como interviniente o como sujeto procesal, me refiero a testigo, o víctima, bueno, víctima e interviniente. Y estos documentos nos permiten a nosotros armar un cuadro que me permita tomar decisiones respecto, una vez establecida la responsabilidad en el hecho, y poder efectivamente ver los márgenes de pena, la posibilidad de salir con un abreviado o alguna salida alternativa, y para eso tenemos estos sistemas de apoyo computacional. Uno de ellos es el sistema de apoyo a los fiscales que se denomina SAF, y otro es la ficha SAO, que una tiene más complementos que otra, pero ambos dan cuenta de causas de RUC, de investigaciones que son públicas para cada uno de esos intervinientes y que no son públicas para terceros ajenos al procedimiento. Bien, muchas gracias por la aclaración. ¿Algo más? No, señoría, estando claro que es SAF, no, está perfecto. Está establecido que ahí dice SAF. Bien, entonces estábamos recién en el punto cuarto, desarrollando, ¿no es cierto?, el punto cuarto. Entonces le dejo, doctora Peña, con la palabra para que continúe. Gracias, su señoría. Podemos continuar entonces con el hecho número 5, constitutivo a juicio de esta parte de la causal de mal comportamiento. Consiste en lo siguiente. El señor Arias Madariaga tomó conocimiento de la existencia de la investigación penal que se había abierto en la Fiscalía Local de Puerto Montt por denuncia del OS Yanquihue por presunto delito informático. Allí al fiscal regional de O'Higgins se les indicaba como imputado del delito denunciado. ¿Conoció usted, señor fiscal, de alguna investigación administrativa relacionada con estos hechos que habrían acontecido en los primeros meses, marzo, abril de este año? Bueno, como consta de la carpeta de investigación sumarial que me tocó estar a cargo, como consecuencia de la denuncia efectuada por los familiares del fiscal regional en la región de los Lagos, como expresaba claramente su abogado, el fiscal que abrió la causa por infracción o supuesta infracción a la ley 20.000 en la región de los Lagos, al recibir la denuncia y ver que venía acompañada a la misma un documento interno de la Fiscalía, lo que le pareció absolutamente irregular, no recuerdo el apellido del fiscal adjunto de la región de los Lagos, abrió una causa penal por supuesta infracción a normas que dicen relación, no recuerdo si es por violación del secreto o por infracción a
a temas de carácter computacional e informático. Y como se determinó producto, supongo yo, porque esa carpeta tampoco la tengo, esa carpeta fue incorporada a otra investigación penal que lleva el fiscal de la región de Magallanes y no me la entregaron a mí, hubo un peritaje, o debiera haber habido un peritaje que determinó el origen de la forma de extracción de ese documento al cual me me referí precedentemente, y se determinó que fue extraído desde una IP que está ubicada en la región de Rancagua. Remitieron la causa desde Puerto Montt hacia Rancagua y habiéndose recibido en Rancagua, como venía asociada a algo de tráfico, se la asignaron directamente al fiscal a cargo de los tráficos de estupefacientes, quien al darse cuenta que no era la materia, se reasignó a otro fiscal adjunto y se abrió y se continuó, porque venía abierta una carpeta investigativa derivada de la región de los lagos por supuesta infracción a delitos informáticos. Habiéndose tomado declaración tanto a la señorita o señora Carolina Contreras, secretaria del fiscal regional de la región de O'Higgins, como también a la abogada asistente señorita Macarena Busto, ambas señalaron expresamente que efectivamente habían obtenido esos documentos o extraído esos documentos del sistema interno a petición directa del señor fiscal regional, don Emiliano Arias, razón por la cual, y de acuerdo a la declaración señalada por el fiscal Moya, inmediatamente, y es lo que corresponde por norma legal, artículo 46, letra B de nuestra ley orgánica constitucional, estando eventualmente involucrado en calidad de interviniente, en este caso de imputado, al tenor de lo regulado en el artículo 7º del Código Procesal Penal, que estime imputado a la persona desde el primer acto de procedimiento que haya en su contra, lo que correspondía por expresa disposición de nuestra ley orgánica era reenviar esa carpeta investigativa al fiscal nacional, a objeto de que el fiscal nacional, previo a escuchar al Consejo General del Ministerio Público, designara un fiscal a cargo de esa investigación penal. Los antecedentes de la información sumarial dan cuenta que esto no se efectuó. Lo que sí aparece en la información que yo recopilé es que el fiscal señor Arias llamó o se comunicó a través de un correo electrónico con el fiscal regional de la Quinta Región, don Pablo Gómez, en el convencimiento, creo yo, de que se encontraba subrogando al fiscal nacional, informándole de esta situación, a lo cual el fiscal regional le dijo que no estaba subrogando, por lo cual no podía darle ningún tipo de instrucción y que tenía que remitir los antecedentes directamente, como la ley lo obliga, al fiscal nacional titular. Recuerdo expresamente ese mail que fue acompañado, creo, por el fiscal Gómez a la carpeta investigativa, donde además el fiscal Arias, en conocimiento de que ya no estaba ejerciendo funciones como fiscal nacional, le pidió reserva absoluta de esta conversación, según reza, creo, ese documento, y esperaba instrucciones en uno de estos dos sentidos, en el sentido si remitía o no remitía la carpeta investigativa al fiscal nacional o se la reservaba en la región para administrarla y generarla desde la propia región, lo que aparece absolutamente impropio, porque la verdad de las cosas es que estando, y no digo involucrado porque tengo que presumir la inocencia absoluta del fiscal regional en esta materia como de cualquier otro interviniente, habiendo sido nombrado el fiscal regional Arias como la persona que motivó la extracción de estos documentos, lo que correspondía era no mantener en la región, porque eso va contra todo debido proceso y lo que correspondía era evidentemente mandarla a la Fiscalía Nacional. Desde esa fecha, los antecedentes que obran en la carpeta y que yo pude recopilar es que nunca se mandó, y yo soy uno de los fiscales que va generalmente a todos los consejos generales, y desde esa fecha ahora deben haber habido muchos consejos y no recuerdo que jamás haya discutido la designación de un fiscal regional
para investigar este hecho y según lo que señala el señor Moya, hecho que a mí no me consta, pero que consta en la carpeta investigativa, esta carpeta fue encontrada en un depósito, en un resguardo o en una bodega de la Fiscalía de Alta Complejidad en la región de Rancagua, sin que nunca haya enviado el fiscal regional esa carpeta al fiscal nacional, tal como se comprometió con el fiscal Gómez, y que es lo que corresponde, porque dentro de las funciones que nos corresponden a quienes desempeñamos el cargo de fiscal regional, cuando salen este tipo o surgen este tipo de situaciones, es remitir dentro de las 48 horas estos antecedentes, que es una obligación que es indelegable. Bien. Pregunta. Gracias, su señoría. Solamente para que precise el señor fiscal, ¿cómo le consta a usted que el fiscal señor Gómez, que estaba subrogando al fiscal nacional, le habría señalado al fiscal Arias que debía dirigirse al fiscal nacional y en virtud de qué sustento normativo existe esa obligación para los fiscales regionales? Bueno, lo que consta y que yo pude recopilar en la carpeta investigativa es el correo que entregó el fiscal Gómez junto con su declaración, donde él expresa que al comunicarse por la vía correo electrónico, el fiscal Arias con él le manifestó expresamente que no estaba subrogando. Eso lo confirmó en su declaración, según recuerdo. Y el correo expresamente da cuenta de la petición de reserva que el fiscal Arias le pide al fiscal Gómez de lo que le acaba de comunicar. Y también da cuenta el correo de que esperaba instrucciones o de que se enviara a la Fiscalía Nacional, que es lo que correspondía, o también veía la posibilidad, que yo asumo que es un error, de dejar en la región, porque no, evidentemente no puedo dejar en la región para resolver dentro de mi propio espacio de competencia una investigación penal por mi supuesta responsabilidad cuando he sido yo o aparezco eventualmente como la persona que ordenó a través de terceras personas dependientes de uno extraer información que puede ser calificada como reservada. Y la obligación de enviar estos antecedentes al fiscal nacional está en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que es conocida de todos nosotros, y quienes tenemos dilatada o años de experiencia, vemos permanentemente cómo en los consejos generales el fiscal nacional, después de escuchar a consejos de Hacienda fiscales para investigar a otro fiscal regional o incluso a otros fiscales nacionales, cuando las denuncias son contra fiscales nacionales, y tengo experiencia en esa materia porque no solamente soy el más viejo, sino que soy el más antiguo, y por ley orgánica me corresponde sacar los números cuando hay que sortear a un fiscal regional, cuando el denunciado o el imputado es un fiscal nacional. Muchas gracias, su señoría. No más preguntas. Bien, la defensa tiene la posibilidad de preguntar. Gracias, su señoría. Señor fiscal, según le entendí, el reproche que usted le realizó al fiscal Arias fue no haber informado de esta causa a la Fiscalía Nacional por eventualmente estar involucrado él en el tema del SAF, ¿verdad? A ver, yo no le hago reproche ni a este fiscal ni a ningún otro fiscal. Lo que yo hago es hacer un informe respecto de hechos que yo doy por establecido de acuerdo a una investigación, y a quien le corresponde hacer los reproches es a la persona que tiene que decidir. Bueno, reformulo la pregunta. Digamos, por así decirlo, el cargo que usted informó fue que el fiscal Arias no habría informado a la Fiscalía Nacional sobre esta extracción de las fichas SAF, ¿verdad? El cargo consiste precisamente en que existiendo responsabilidad, es que existiendo la obligación legal de informar dentro de 48 horas, porque así lo establece la Ley Orgánica Constitucional, de cualquier hecho en el cual yo me encuentro involucrado como supuesto eventual responsable de la comisión de un delito penal respecto de una investigación que había sido abierta en la 10ª región por supuesta infracción a delitos informáticos, el fiscal regional, don Emiliano Arias, no envió
esta información al fiscal nacional a objeto de que existiera la posibilidad de abrir una investigación penal que determinara realmente si era o no era responsable del hecho que se estaba investigando. Usted también señaló en su declaración que el fiscal Arias habría mandado un correo electrónico, pero no al fiscal Abbott, sino al fiscal Gómez. Así ¿Es correcto? Señoría, solicito permiso para mostrar el correo electrónico al testigo. Muy bien. Y me gustaría que antes, previamente, Sí, por supuesto. lo muestre la señora Marisol Peña. ¿Esto continúa acá? Ya. Gracias. Muy bien. Lo escucho, abogado. Gracias. ¿Podría indicarme usted la fecha en que el fiscal Arias le informó al fiscal Gómez de la existencia de esta causa mediante ese correo electrónico? La fecha solamente. El 11 de junio del 2018 a las... perdón, es abajo. El 11 de junio del 2018 a las 10:47 horas. 11 de junio. 11 de junio, tiene razón. Cuénteme una cosa, señor fiscal regional. ¿Quién era el fiscal nacional en funciones el día 11 de junio de 2018? No lo sé, realmente. No recuerdo yo quién estaba. Lo que yo recuerdo es que el fiscal Gómez, en su declaración y en el correo, le manifiesta al fiscal Arias que no está en funciones, que ese día había asumido el fiscal titular, don Jorge Abochar. O sea, el fiscal Gómez dice, yo no soy titular el día 11 de junio, si le entiendo bien. Sí. Ya. Cuénteme una cosa, señora Ayala. ¿Usted recibe regularmente correos electrónicos de la Fiscalía Nacional donde informa las fechas en que el fiscal nacional titular no está en funciones y quién será su subrogante? Objeción, su señoría. No es Fúndela, ¿sí? No es pertinente a lo que se está preguntando. Aquí estamos tratando de indagar los antecedentes que el fiscal regional tuvo en relación con una investigación administrativa precisa y determinada. Esos son los datos de la causa. Señoría, el punto aquí es finalmente, el testigo ya declaró que el fiscal Arias le informó al fiscal Gómez el día 11 de junio que existía esta causa. El punto aquí es determinar quién era el fiscal nacional en funciones el día 11 de junio. ¿Y cuál es el punto de la pregunta? Y todo está acompañado en autos. La Fiscalía Nacional informa cada vez que el fiscal nacional no está y hay un fiscal, digamos, regional ejerciendo el cargo de fiscal nacional subrogante. Y de acuerdo al siguiente documento, que si tiene a bien quisiera exhibirlo, al testigo, usted la contraparte. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La siguiente pregunta, digamos, solicito exhibirle el documento del Ministerio Público, donde el jefe de gabinete de la Fiscalía Nacional informa que el 11 de junio de 2018, quien era fiscal nacional subrogante era don Pablo Gómez, porque el fiscal Abbott se reintegraba a sus funciones al día siguiente. Entonces, el día 12, y es expreso el correo. El testigo a ver, si no entiendo mal yo, el testigo había dicho recién, que cuando se le preguntó si acaso sabía si el señor Arias, o sea, si sabía si el fiscal nacional estaba siendo subrogado en esa fecha, él dijo que él dijo que no, él no lo sabía. Un segundo. Él dijo, no lo sé, es para no hacer preguntas dobles simplemente. Él lo que dijo fue otra cosa, dijo, eso es lo que yo he contestado antes, es a raíz de un correo. Eso. Que yo he tenido conocimiento de ese correo y en ese correo se da como respuesta, mire, al señor Arias se le da como respuesta, o se le daría, digámoslo así, ya, se le daría hipotéticamente
la respuesta sería esa. No estaba de fiscal subrogante el señor Guzmán, entiendo que es, ¿no? Gómez. Ya, Gómez. Gómez, perdón. El señor Gómez, que es de la quinta región, ¿no? Exacto. Fiscal de Era. la quinta región. Entonces, en eso basó su respuesta el testigo aquí presente, y respecto a lo otro dijo no saberlo, simplemente, no saberlo. Entonces la pregunta que usted está formulando, tratando de formular, es decir, ya, usted no lo sabe, pero en el fondo, dígame si no es así, no debería saberlo porque a ustedes les llega este tipo de documentación. ¿Es un poco lo que quiere...? Claro, la pregunta es si él recibió este correo en el cual se le informa la subrogancia. Pregúntelo así, si recibió el correo ese o no Bueno, lo recibió. señora Ayala, solicito exhibir el documento. ¿Recibió usted este correo del jefe de gabinete de la Fiscalía Nacional, donde se señala que el 11 de junio de 2018, quien ejercía el cargo de fiscal nacional subrogante era el señor fiscal Pablo Gómez? Su señoría, disculpe, pero tengo que seguir objetando la pregunta, porque esa pregunta debiera habérsele formulado y haberse citado en ese caso como testigo de poner por la contraparte al fiscal don Pablo Gómez, porque es él el que habría incurrido eventualmente en el error de no saber que su subrogación había terminado o más bien se mantenía desde el punto de vista legal. Eso es cierto, es muy cierto, pero lo que yo, a dónde voy yo para que se formulara la pregunta, ¿ya? Y por lo tanto desecharía yo la objeción, no obstante que reconozco que eso es verdad, ¿ya? Es que la pregunta es simplemente, si la pregunta es solamente usted recibió tal cosa, nada más, ¿la recibió o no la recibió? Yo creo que es pertinente. Muy bien, su Solamente. señoría. Respecto a lo que me consulta el Ahí está el documento. Ahí está el documento. voy a ser muy claro. No tengo idea de este correo, pero entendiendo a dónde usted va, le quiero señalar que cada vez que el fiscal nacional es subrogado por alguien, se nos envía un correo. Que lo abramos y lo leamos es absolutamente aleatorio, dependiendo si uno está o no está en la región en ese momento. Pero si este correo aparece enviado a Z fiscales regionales en esa fecha, es porque tiene que haber ingresado a mi carpeta en el computador, como a la carpeta de todos los fiscales regionales, salvo que haya existido alguna falla computacional. Pero no puedo responder honestamente si yo vi o no vi este correo en esa fecha, porque para ser verdad, ese tipo de correos generalmente nunca los abro. Ya. Usted señaló en su declaración que el fiscal Pablo Gómez le había reenviado estos correos donde él le decía: yo no soy fiscal el 11 de junio, en el sumario. No, lo que yo dije es que el fiscal Pablo Gómez, en su declaración prestada ante mí como investigador, señaló eso y además acompañó el correo electrónico en que se comunicaba con el fiscal área, donde le señalaba que él no estaba y le sugería que hiciera las notificaciones correspondientes a quien correspondía. Sí. Una consulta. Durante la tramitación del sumario, ¿usted verificó de alguna forma, Fiscalía Nacional, Recursos Humanos, quién estaba de fiscal en función el día 11 de junio, que es el meollo del asunto? No lo hicimos, es una omisión. Hoy partimos de la base porque ni el fiscal Arias, cuando le presté declaración, controvertió ese hecho, ni el fiscal Gómez lo dio por efectivo. Por consiguiente, cuando le tomé declaración al fiscal Arias, tampoco controvertido ese hecho, por lo cual lo dimos por efectivo, lo que demuestra que él tampoco había visto seguramente el correo que usted me señala. Cuénteme una cosa. Usted en su calidad de fiscal regional, y según le entendí, también el fiscal más antiguo, a veces, según entendí, preside los consejos, todo. ¿Usted ha acudido alguna vez al organismo que se denomina la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal? Sí, lo conozco. ¿Lo conoce? Conozco la Comisión Nacional. Para su información, esa comisión durante los primeros años no solamente formaba parte el fiscal nacional y por supuesto el presidente de la Corte Suprema, sino que excepcionalmente tanto el Poder Judicial como
el Ministerio Público tenía la posibilidad de incorporar un segundo miembro y generalmente la Corte Suprema incorporaba a don Alberto Cheñó y la Fiscalía de Chile incorporada durante toda la etapa, especialmente de don Guillermo Piedrabuena, a quien le habla. Usted sabe... Perdón, señor abogado, doña Marisol, iba a decir algo. Gracias, su señoría. Diga. Quisiera que se precisara ante el tribunal y también ante esta parte cuál es el objetivo de esa pregunta Sí, para que eso es lo que su le iba a señoría preguntar, sí. pudiera determinar la pertinencia en función de los hechos materia de este proceso. Sí, por favor, responda a la pregunta. Señoría, vamos directo al grano. El día lunes 11 de junio, a la sesión de la Comisión Nacional de Coordinación de Justicia Penal, en la Corte celebrada el Ministerio de Justicia, concurrió don Pablo Gómez como fiscal nacional subrogante en representación del Ministerio Público y, si es necesario exhibirlo, tengo acá. Un documento oficial bajado al Poder Judicial. ¿Necesita el documento para responder? La verdad es que no necesito responder porque la verdad es que yo en ese tiempo no era fiscal nacional subrogante. Yo soy fiscal regional, pero no formo parte de la subrogancia del actual fiscal nacional, salvo nominalmente, y en consecuencia desconozco la agenda del fiscal nacional y quién lo Bien. subroga, ya que Bien. no puedo responder si eso es efectivo o no es efectivo. La respuesta está dada. Sí, No más preguntas, magistrado. muy bien. ¿Sí? Su señoría excelentísima, en todo caso, atendido el tenor de las preguntas que ha escuchado el tribunal recientemente, me gustaría recordar cuál es el objeto de esta audiencia, que es analizar hechos precisos constitutivos de mal comportamiento. Sí, no es necesario recordarle al tribunal porque lo tengo muy presente, tengo escrito los hechos acá, ya, pero tampoco puedo coartar ya el derecho de los intervinientes ya a formular sus preguntas y a elegir la forma de preguntar. No lo puedo hacer hasta que yo entienda que aquí hay una hay un motivo como para corregir, ya como para poder señalar que eso es equivocado, que ese no es el camino correcto, ya. Pero yo me tomo mi tiempo para hacerlo, no suelo, ya. Si me conocen la audiencia, saben, los que me hayan conocido en la Corte de Apelaciones saben perfectamente que trato de no interrumpir los alegatos y en este caso las exposiciones. Pero no significa, creo que se ha demostrado a través de la audiencia, preguntas que no se han podido formular o no se han debido formular y así ha quedado. Así que simplemente, ahora concluyó Sí, magistrado. entonces pasamos al número, si no me equivoco, el número 6. Hecho número 6, su señoría. Claro, son 4, 5, 6 y 7, y por lo tanto esto sería el penúltimo lo hecho en torno a ese gran capítulo que ha denominado la solicitud, ¿no es cierto?, mal comportamiento del señor Arias. Entonces, el antepenúltimo, sí. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. Se le pide al testigo que deponga en relación con la situación en la cual el señor fiscal Arias Madariaga en el mes de julio del año 2018 solicitó al entonces abogado asistente de la Unidad de Alta Complejidad de la región de O'Higgins, señor Nicolás Núñez, corroborar información de una carpeta de investigación vigente a un periodista, información que después aparece reproducida en un reportaje del diario El Mercurio del día 22 de julio del año 2018, cuyo título era, comillas, la carta del obispo Goich al obispo Esati. Usted también, señor fiscal, desarrolló una investigación administrativa que abarcaba este hecho y quisiera que se refiriera entonces a los hechos que usted tuvo por probados, a las circunstancias y a la consecuencia a la cual arribó. Dentro de los hechos denunciados por los fiscales adjuntos Moya y Allende, y especialmente por ambos, diría yo, existían hechos en relación a la permanente violación de secretos del contenido de carpetas investigativas que eran sustanciadas en la región de O'Higgins,
y especialmente en las causas emblemáticas. Y las imputaciones que ambos fiscales adjuntos hacían eran respecto a de que esas publicaciones en que daban cuenta de actuaciones de investigación reservadas solo para los intervinientes serían producto del actuar del fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias. Y en esa tarea me correspondió a mí determinar primero si el hecho era verdad, no me refiero al hecho de la imputación directa, sino a si las publicaciones realmente existían y qué participación le pudo haber cabido en ese hecho al fiscal Arias. Específicamente, en el caso que usted me pregunta, abogada, había una causa que se conoce como la causa Iglesia, en términos genéricos, y estando en una oportunidad presente el fiscal regional con un periodista, los antecedentes que yo recopilé lograron establecer que llamó al fiscal Nicolás Núñez a objeto de que en su presencia y en la presencia de este periodista, que es un tercero ajeno a la investigación, corroborara la efectividad de que existía en la carpeta investigativa una carta supuestamente enviada por el obispo Gois a Monseñor Esati con un determinado contenido. Frente a este requerimiento, lo que señala el fiscal Núñez es que efectivamente ese hecho sucedió. El fiscal regional le preguntó sobre esta carta, le consultó si formaba parte de la carpeta investigativa y él corroboró esa información en presencia de este periodista. Eso es lo que aparece en esa carpeta investigativa y posteriormente el contenido de esa carta, no sé si en forma extensa o completa, apareció publicado en un periódico de la localidad o del país. Ese es el hecho y la imputación que yo le efectué al fiscal regional de O'Higgins. No fue el haber entregado esa información porque en ese aspecto la investigación quedó trunca, no fue posible hacer una imputación directa respecto de la entrega del documento y la información, pero sí la imprudencia de haberle solicitado corroborar a un fiscal del Ministerio Público frente a un tercero periodista el contenido o la eficacia o la efectividad de que ese documento se encontraba o formaba parte de una carpeta investigativa que era reservada. Gracias por el... Este es en relación al punto 6. Una pregunta. Sí, su señoría, solamente una precisión. Quisiéramos pedirle al testigo para la adecuada comprensión de lo que él tuvo por acreditado y eventualmente consideró como base de la propuesta de término de la investigación administrativa que propuso al fiscal nacional. Lo que usted tuvo por acreditado es que se difundió una carta en un periódico de circulación nacional que podía haber sido entregada eventualmente por otra fuente, o lo que usted tuvo por acreditado fue una infracción a algún deber específico contenido para los fiscales en la Ley Orgánica del Ministerio Público. No puedo dar por imputado en contra del fiscal regional la publicación misma, toda vez que no pude establecer la relación causa-efecto entre la publicación y la entrega material. Lo que se imputó, de acuerdo a los antecedentes de la carpeta, es la falta de prevención y la falta de rigurosidad en cuanto a exponer el contenido de una carpeta investigativa y exponer a un fiscal del Ministerio Público en presencia de un tercero, confirmando existencia de antecedentes que son reservados frente a un periodista
que perfectamente tendríamos que poner la posibilidad que si estaba consultando en la Fiscalía era o para obtener información o para corroborar información para hacer una publicación los días siguientes, lo que claramente afecta al proceso investigativo. ¿Suficiente? Sí, me falta solamente, su señoría excelentísima, precisar el sustento normativo. Lo que usted acaba de decir, señor fiscal, ¿tiene Ok. alguna relación con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público? No solamente tiene relación con esa norma, sino que dice relación... Perdón. Es que siguiendo, Discúlpeme. su señoría excelentísima, siguiendo la regla que nos ha invitado a la propia contraparte, no hagamos preguntas respecto a derecho, no interpretación jurídica. Aquí estamos evaluando hechos, nosotros hemos entendido que ese ha sido el estándar de esta audiencia y por favor respetémoslo, no seamos contradictorios durante su desarrollo. Ya, lo que considero yo es lo siguiente, o sea, preguntas en cuanto a calificaciones jurídicas que vaya a ser el testigo respecto de alguna cuestión de interés, no se va a permitir realmente. Pero sí es diferente, y yo quiero que lo entendamos todos, es diferente si la abogada o cualquiera de ustedes le dice al testigo, usted, porque ese es un hecho pasado simplemente, y usted le dice, usted llevó a cabo, tomó esta decisión, usted informó o bien elevó a la consideración del fiscal nacional tal cosa. Sí, yo la llevé. ¿Cuál era su fundamento jurídico? Si le dice cuál era el fundamento, cuál fue, no lo que está pensando ahora, si, qué sé yo. Eso es perfectamente factible porque eso está, digamos, esa es parte de su decisión. Sí, magistrado, pero el problema es que fue inductiva porque ella ya enunció la norma, por tanto ya está viciada, es una norma claramente inductiva porque señaló el artículo 64 de la Ley Orgánica del Yo Ministerio lo que Público. quiero, voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a hacer esta pregunta, voy a intervenir para hacerla yo en este sentido simplemente. Porque al margen de que se utilizó mal, creo que la pregunta se formuló de una forma inadecuada, ¿ya? ¿Usted fundó en alguna norma la decisión suya que le correspondía tomar para que a su vez el fiscal nacional, ¿no es cierto?, adoptara la que le correspondía a él? Respondiendo directamente a la pregunta, ministro, quiero decirle que si no tuviera un sustento jurídico, sea en el artículo 64 de la Ley Orgánica o sea en el artículo 182 del Código Procesal Penal, yo no hubiera levantado ningún cargo por este motivo en contra del fiscal Arias ni en contra de ninguna persona. A mí me corresponde actuar objetivamente ¿Usted fundó jurídicamente? y fundé jurídicamente en eso a objeto de que el fiscal nacional tomara una decisión que podía compartir o no compartir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros, la contraparte está preguntando, magistrado. Si terminó, nosotros procedemos. Yo estoy Usted terminó. suficiente, su señoría. Bien, ustedes pueden hacer las preguntas. Gracias, señoría. Señor fiscal, usted mencionó que esta carta, si le entendí bien, del obispo Goich al obispo Esati, según usted dijo, habría aparecido en el diario El Mercurio el día 22 de julio del 2018, ¿es correcto? No señalé que la carta había aparecido en la publicación. Lo que yo señalé es que los antecedentes de la carpeta investigativa, de acuerdo a lo que señalaron los testigos que allí le pusieron, que el contenido de esa carta habría sido transcrito en una información. Ya es el contenido, no la carta entera. Y tampoco dijo usted, no recuerdo mal, usted tampoco dijo que si el contenido era íntegro Tampoco. o no. Así es. Creo que eso lo escuchamos. Bueno, puedo reformar, magistrado. Si usted refirió que algún contenido de esa carta habría aparecido publicado en un diario, ¿es correcto? Así es. Señoría, solicito exhibirle al testigo fojas 275 o 276 del sumario que el mismo testigo instruyó, donde aparece la publicación del diario El Mercurio, del 22 de julio de Le 2018. pido que hagamos el mismo procedimiento, ¿ya? Previamente.
Señora Ayala. No, no, es que le tomé foto de otra cosa. Perdón, Yo su doy señoría, fe le que lo presto que me los está libros mostrando... Sí, es el... ¿Cree usted que puedan servir eso? Yo tengo manto. Gracias. Parece que no. Discúlpeme. Espera, que está mirando. Sí. Tal vez si formula la pregunta, Sí, va a saber ubicarse mejor en el documento. Así es, señoría. Señor fiscal, ¿es esa la publicación del diario El Mercurio donde se refiere a algún contenido de la carta que usted señaló anteriormente? Mercurio 22 de julio de 2018. La verdad es que no veo nada, pero si usted lo dice, yo no tendría por qué dudar de su palabra si es la misma. Yo lo que... A ver, señoría, aquí tengo una versión, pero es el puro texto, sin las fotos. Si me permite exhibirla. Discúlpeme. No, está bien, si está bien pequeño el texto. doy fe que corresponde. Se le exige un texto, entonces. Es solamente, el texto es del Mercurio Online, digamos, no es la foto de la página. Muy bien. Señora Ayala, ¿usted recuerda haber leído esa publicación del diario El Mercurio? Recuerdo haber leído algo relacionado con esto, no exactamente esto, puede que sea exactamente lo mismo, pero Sí. atendido el tiempo, no puedo decirle es exactamente lo que leí. Ya. Señoría, ¿me permite leer brevemente tercer párrafo del artículo? Y aquí señala textual. A través de fuentes que han estado vinculadas al clero, el Mercurio accedió al contenido de la misiva con la firma de Goich dirigida al señor Esati. A través de fuentes del clero. Eso lo leo y expresamente lo dice acá. Lo dice el Es reportaje. por eso que la imputación que se le hizo en el sumario administrativo al fiscal regional, señor Arias, no fue haber entregado el contenido de la carta ni haber entregado la carta misma. El sumario que usted conoce bien señala expresamente que la impropiedad y lo que se le imputa al fiscal Arias es haber citado a un fiscal en presencia de un periodista que, como dijo el propio fiscal Arias en su declaración, tenía esa información de antemano, corroborar a ese periodista la efectividad de su contenido y de ese modo asegurar la publicación de un hecho supuestamente veraz. ¿Alguna otra? No más preguntas, señoría. Muy bien. Entonces vamos a pasar al punto, si no me equivoco, es el último de esta parte, el 7. El penúltimo, su señoría. El penúltimo, no, pero del mal comportamiento del último. Sí, Ya. sí. Entonces Penúltimo estamos hablando de... el mismo idioma, porque penúltimo y último, depende de cómo lo veamos. Ya. Gracias, su señoría. Respecto del hecho número 7, constitutivo de la causal de mal comportamiento, señor fiscal, se trata de lo siguiente. El fiscal regional, señor Arias Madariaga, ordenó que la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Regional no prestara apoyo jurídico ni administrativo a la fiscal adjunta, que era de esa misma fiscalía, es decir, de la Fiscalía Regional del Libertador Bernardo O'Higgins, doña Marcia Allende, para comparecer a las diversas audiencias relacionadas con una causa de evidente impacto público, como fue la causa Cabal, audiencias que se desarrollaron desde el día 9 de abril del año 2018. Conoció con ocasión de la investigación administrativa de la que hemos venido hablando, señor fiscal, también de esta circunstancia, ¿qué pudo acreditar, si es que lo pudo hacer,
al respecto? ¿Cuál fue su conclusión? Efectivamente, en la región de O'Higgins tenían una serie de causas emblemáticas y una de las causas más emblemáticas era la denominada caso Cabal, y lo que se pudo establecer en la carpeta investigativa es que esa causa preferentemente siempre estuvo a cargo del fiscal Moya, Sergio Moya, y que posteriormente, en los momentos de definición final de esa investigación, de acuerdo a los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, se involucró más directamente el fiscal regional, don Emiliano Arias, específicamente cuando hubo que definir la pena a solicitar al señor Germán Chávez. Pero una vez terminada la relación jurídica entre ese imputado y la Fiscalía por haber se terminado a través de un procedimiento abreviado, la imputación que le hicieron los denunciantes y que en gran parte se corroboró en la carpeta, y es por eso que está en la imputación de cargo por parte de mi persona, dice relación que una vez que el fiscal regional terminó esa tarea a la cual se encontraba abocada de terminar y sacar adelante el tema del señor Chávez, habría abandonado la causa. ¿Y en qué consiste ese cargo de haber abandonado la causa? La causa se mantenía todavía vigente y era una causa muy compleja, con muchos documentos, con muchos oficios, con muchos archivadores, que de acuerdo a la experiencia que yo tengo como más de 19 años como fiscal regional, son causas que requieren de un apoyo sustancial de equipos de trabajo. Y en este caso concreto, la fiscal que quedó a cargo de esta investigación fue la que estaba a cargo, que formaba parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Independiente, que había bajado en un piso materialmente el lugar de trabajo, era la fiscal Allende. Y tratándose de una causa emblemática, en la cual además, si mal no recuerdo, en la cuenta pública había sido destacada por el propio fiscal regional como una de las causas simbólicas en la región de O'Higgins, resultaba poco presentable, por decirlo menos, que esta fiscal quedara a la buena de Dios un poco con los resultados de esta investigación, especialmente cuando se avecinaba la audiencia de la etapa intermedia de preparación de juicio oral, con equipos de abogados que estaban defendiendo a otros imputados muy legítimamente. Se me señala y se establece en la carpeta investigativa, y de allí la imputación que le efectué al fiscal Arias, que habiéndose requerido necesariamente apoyo para poder llevar adelante esas audiencias o dichas audiencias, y habiendo solicitado apoyo la fiscal Allende, este le fue negado por parte del fiscal regional. Incluso más, habría conversado con el fiscal Nicolás Núñez y con la abogada asistente Macarena Busto, quienes expresamente le dijeron que no podían ayudarlo porque tenían instrucciones expresas del fiscal regional en ese sentido. Es por esa razón que, habiéndose establecido ese hecho, que además ellas se lo habrían manifestado frente a una consulta que le habría hecho un abogado, el señor Dávalo, al parecer el señor Carlos Fierro, a qué obedecía que ellos no estaban apoyando a la fiscal en esas instancias, ella le habría comunicado que por instrucciones del fiscal regional no estaban asignadas a prestarle ayuda. Atendida a la complejidad de esa causa, atendía a la mediática de los mismos y atendía a la importancia que tenía para el Ministerio Público poder establecer responsabilidades de personas públicas, de connotación pública, es que se estimó por este fiscal investigador que existió una falta de apoyo directo a la fiscal por parte del fiscal regional en haberle entregado todos los elementos de apoyo como obliga nuestro trabajo para poder llevar adelante en buena forma las tareas que yo le había encomendado. Y especialmente, ¿por qué? Porque además existe constancia en la carpeta investigativa que era importante en algún modo o de gran manera
la performance y los resultados que esa carpeta investigativa tenía para el resultado general de la región de O'Higgins, a tal punto que se le pidió a un abogado asesor hacer un estudio de la performance de esa fiscal en la audiencia, especialmente respecto de la actuación de ella frente a la lucha jurídica que podía dar frente a la exclusión de pruebas. En consecuencia, si existía tanta preocupación, que me parece absolutamente plausible y razonable, de poder tener un informe detallado de cómo estaba realizando su función esa abogada, esa fiscal en una audiencia, y se le haya pedido a un abogado asesor un informe respecto de su trabajo, no se entiende en modo alguno haberla dejado absolutamente deficitaria respecto de un apoyo real. ¿Por qué digo esto, un apoyo real? Porque posteriormente se le asignó una o dos personas, pero que no tenían historia en la investigación y no manejaban la carpeta investigativa. Y fue tal el desapego que existió, en mi opinión, respecto de este trabajo o de lo que podía resultar esta investigación en la etapa de preparación del juicio oral, que en una oportunidad en que esa fiscal Allendez iba camino al tribunal a realizar sus audiencias con cientos o muchos archivadores y carpetas, incluso imposibles de llevar físicamente para una persona, no por el hecho de ser mujer, incluso para un varón da lo mismo, es que un auxiliar, viéndola en esa situación, se ofreció a ayudarla a llevar las carpetas y los archivadores al tribunal, donde estuvo trabajando sola una audiencia absolutamente compleja. Gracias, Su Señoría Excelentísima. Probablemente cualquier persona que escuche el relato del testigo podría preguntarse qué tiene que ver con una investigación administrativa por responsabilidad funcionaria, lo que podría parecer una disputa entre dos personas. ¿Qué fue lo que usted en el contexto, señor fiscal, de la investigación administrativa lo llevó a descartar esto que no evidentemente sería constitutivo de responsabilidad funcionaria? En otras palabras, ¿por qué siguió adelante en el contexto de lo que significa propiamente una responsabilidad funcionaria? La verdad es que no fue fácil encontrar el fundamento legal directo para hacer una imputación de esta naturaleza, pero nosotros por ley orgánica constitucional a mí me obligan a hacer un buen y adecuado uso de los recursos. Y un buen y adecuado uso de los recursos. Y eso no significa solamente impedir la dilapidación de recursos de manera inadecuada. Implica también hacer las asignaciones adecuadas en tiempo y en forma para poder cumplir con nuestra misión institucional. Y nuestra misión institucional es investigar los hechos supuestamente constitutivos de delito, ejercer la acción penal pública y dar protección a víctimas y testigos. Y ejercer la acción penal pública implica una responsabilidad no solamente jurídica, sino poner a la disposición del fiscal adjunto, a quien tenemos que calificar posteriormente a fin de año, ponerle todos los medios de la disposición para llevar adelante el objetivo que tiene el Ministerio Público. Es exactamente la misma responsabilidad que yo le imputo al señor fiscal Arias, que yo le imputaría al fiscal nacional si fuera necesario, si él no me entrega a mí todos los antecedentes y elementos para poder hacer mejor mi trabajo en una región. No más preguntas, Su Señoría. Sí, señoría. Señor fiscal, usted acaba de señalar de un discurso bastante apasionado sobre el buen uso de los recursos en la Fiscalía. ¿Usted sabe cuántas causas tiene la región de O'Higgins? Tiene muchas más de las que se planificó la reforma al momento que se determinó, cuando se estableció que no podían haber más de 1000 causas por fiscal, y la región de O'Higgins debe estar en la última estadística sobre las 1500 causas por fiscal. ¿Y usted sabe cuántos fiscales y funcionarios tiene la región de O'Higgins? Con las últimas modificaciones y el plan de fortalecimiento debieran estar cercanos a los 30 fiscales. ¿Cuántos, perdón? 30 fiscales. 30 fiscales. No recuerdo el número exacto. ¿Y usted sabe cómo están distribuidos, cómo la distribución de causas por materia?
¿Usted conoce el funcionamiento diario, directo, administrativo de la región de O'Higgins, ya que, digamos, señaló con mucho ahínco que había mal uso de los recursos? Voy a responderle derechamente su pregunta, abogado. Cada fiscal regional distribuye operativamente sus recursos de acuerdo a las necesidades que tiene su respectiva región. No conozco la realidad exacta de cada una de las regiones. Lo que sí le puedo confirmar que ninguna de las regiones tiene el número fiscales que debiéramos tener para efectuar nuestro trabajo. Ese es un hecho de la causa. Pero no obstante eso, que es la misma situación que me corresponde a mí, tanto en la región de los lagos, cuando estuve en la región de Antofagasta, o cuando fui fiscal de la región metropolitana Oriente, uno tiene claro cómo asignar determinados recursos a causas que son más importantes. Y en el caso, yo no puedo inmiscuirme en el trabajo directo de cómo se distribuye la operatividad en la región de O'Higgins ni en ninguna región, pero hay causas emblemáticas que requieren de un otro modo un apoyo por lo que significa la causa en sí mismo y por la repercusión nacional que esa causa tenía, y en consecuencia, entendiendo absolutamente la falta de recursos que pudo haber tenido y que sin duda hasta el día de hoy tiene la región de O'Higgins, como todas las regiones del país, uno tiene que tener claridad dónde asignar determinados recursos y cuándo no, porque eso trae consecuencias funestas el día de mañana. Un par de preguntas más, magistrado, ya vamos a dejar. Señor fiscal Ayala, ¿usted interrogó durante el sumario administrativo a la fiscal Marcia Allende sobre esta materia? Y le tomé declaración a la fiscal Marcia Allende respecto de este hecho y muchos otros hechos que yo desestimé. Pero ella señaló expresamente que se sentía absolutamente desamparada de su fiscal regional en esta materia y que no había tenido los apoyos correspondientes y que un auxiliar, Luis, no me acuerdo el apellido, al verla acarreando un número significativo de antecedentes y carpetas hacia el tribunal, le habría dado lástima y pidió permiso para acompañarla a esa audiencia. Señoría, solicito autorización para mostrarle la declaración de doña Marcia Allende ante el mismo testigo que era fiscal investigador, fojas 294 y siguientes del sumario. Sí, el modeloco. ¿Esta no la tienen grande por casualidad? Porque No, Discúlpeme, ¿no? Marcia Allende. Perfecto. Está foja 294. Bien. ¿ah? Está foja 294 del expediente administrativo. 294. Foja 294 del expediente administrativo. ¿Esta es su declaración? ¿Quiere que la lea entera? Ah, ante usted mismo. ¿Sí? ¿Qué ¿Es esa? ¿Qué quiere que la lea? No, la pregunta es, ¿podría usted, digamos, voy a ir directo al grano, a fojas 299 le declaró la señora Marcia Allende a usted, cito textual con el permiso de su señoría, se me ofreció la ayuda de la fiscal María Pilar Moya, que no conocía la causa, no había estado en ninguna de las audiencias, por lo cual su apoyo me era insuficiente y debilitaba aún más la tramitación de la causa en la Fiscalía de Rancagua, que ya estaba mermada. ¿Le declaró eso la fiscal? Lo que usted me señala, él lo declaró y es lo que confirma lo que yo declaré precedentemente, cuando señalé expresamente que le habían ofrecido ayuda respecto de terceras personas que formaban parte de la Fiscalía, pero que no tenían ni idea de la carpeta investigativa y por lo consecuencia era lo mismo que nada. Señoría, si usted me confirma que se le ofreció ayuda, no más preguntas sobre este punto. Bueno, confirme los términos que lo dijo el fiscal. No hay más preguntas. Queda todavía uno último de que interrogar al testigo. Sí, su señoría, efectivamente en nuestra solicitud habíamos incluido también el hecho número 8 y quiero expresar ante el tribunal y en esta audiencia que claramente en este caso el fiscal regional investigador no formuló cargo. Sin embargo,
no fue... quiero que él se refiera, digamos, más bien, no voy a adelantar la conclusión, pero quiero saber, y me gustaría que lo compartiera con el tribunal, señor fiscal, ¿por qué? Esto es el hecho número 8 de mal comportamiento. La pregunta... Tenemos versiones distintas, parece, su señoría. Hasta aquí no hemos tenido nada distinto. Pero Yo estoy mirando las... acá. Entonces, aquí, don Alberto Ayala, no, tiene razón. Hay un punto octavo, tiene razón. Por eso yo le decía antepenúltimo, perdón. No, muy bien. Efectivamente, hemos pedido que deponga el fiscal señor Ayala en relación con la investigación administrativa que desarrolló respecto del uso del vehículo fiscal asignado al señor fiscal don Emiliano Arias Madariaga, para que exprese al tribunal cuál fue su conclusión respecto de este hecho y por qué el uso del vehículo fiscal fue incluido como materia de la investigación administrativa, señalando, por supuesto, su propia conclusión al respecto. Efectivamente, uno de los cargos o de los hechos que formaban parte de la denuncia, tengo entendido, de la fiscal Marcia Allende, era el uso indebido por parte del fiscal regional Emiliano Arias del vehículo fiscal. Lo que se estableció es que señalaba una serie de acápites, pero uno de ellos, y me voy a referir exclusivamente a eso, porque el vehículo estaba asignado a él, y como consta en la carpeta investigativa, era un mal uso porque enviaba a su conductor, como el mismo conductor lo reconoce en la carpeta investigativa, a buscar animales muertos para dar alimento a sus halcones, ya que tiene el hobby de la... no recuerdo el nombre específico. Exactamente. Jamiroala. Así es. En la carpeta investigativa se acreditó absolutamente que este hecho era real. Efectivamente, el auto fiscal lo usaba a través de la conducción de su chofer para estos efectos, y el conductor señala además que esto se hacía en un determinado lapso de tiempo o con cierto grado de periodicidad. Si usted me pregunta por qué no hizo una imputación formal siendo un hecho acreditado de la causa, que es cierto, efectivamente hubo en este aspecto un mal uso del vehículo, pero yo no le di la trascendencia ni la importancia necesaria, no obstante que está establecido ese hecho, porque no pude establecer con claridad la gravedad y la periodicidad con que se hacía, no obstante que estaba claro el mal uso del vehículo para estos efectos. Y pensaba aclarar este hecho, pensaba aclararlo para saber si hacía una imputación o no una imputación una vez que le tomara declaraciones nuevamente a mi colega, al fiscal regional de la Emiliano Arias. Pero se negó a declarar en una segunda oportunidad y por consiguiente no pude amarrar este hecho en términos objetivamente hablando para poder hacer una imputación formal en rango que permitiera efectuar un cargo, y preferí no hacerlo e informarle por conducto directo al fiscal nacional de este hecho para los efectos que lo tuviera en cuenta en la evaluación de desempeño de fin de año. Y no se trataba de que no fuera un hecho que no fuera irregular, pero yo creo que las investigaciones administrativas tienen que tener algún rango de peso para la imputación de cargos, y me pareció que era este un cargo que no alcanzó a reunir, a lo mejor por falta de experticia de este investigador en llevar adelante la investigación o por falta de cooperación en las declaraciones de quienes correspondían, pero le informé al fiscal nacional para los efectos que en la evaluación de fin de año lo tuviera en consideración, sin perjuicio en el que no constituyó un cargo mismo en el proceso investigativo. Sí, gracias, su señoría. Solamente para efectos de precisión de lo que usted ha declarado,
usted aludió a una declaración. ¿Cuáles eran las probanzas que en el contexto de la investigación administrativa que usted estaba llevando a cabo tenía a la vista para dar o no por acreditado este hecho? Tuvimos la propia declaración del conductor del automóvil, el chofer del fiscal regional, no recuerdo el nombre en este momento, que me señaló expresamente que por instrucciones del fiscal regional realizaba la tarea de llevar adelante esta tarea de ir a buscar a los hombres muertos para darle a sus halcones. Y me pareció un testimonio real, creíble, una persona honestísima. Lo conozco hace muchos años y no dudé de la efectividad del mismo. A lo mejor mi calificación pudo no haber sido la adecuada, pero dentro de la facultad que tengo yo para imputar o no imputar, así como yo imputé ciertos cargos, estimé que este no debía formar parte de un cargo directamente, no obstante que el hecho estaba absolutamente acreditado, pero que sí debía influir en la evaluación de fin de año, a la usanza de lo que sucedió en una investigación anterior respecto del propio fiscal regional Emiliano Arias, que estuvo a cargo del fiscal Montes, donde también se establecieron hechos, y yo recuerdo que fueron parte de las conversaciones que tuvimos en su momento en la Fiscalía, en que no obstante que se establecieron ciertos hechos, se estimó que no tenían la relevancia de formulación de cargos. Esa fue mi decisión y la mantengo. Su señoría, me falta un detalle con su venia. ¿Tuvo usted a la vista bitácoras de...? Teníamos la bitácora completa del vehículo. La bitácora completa del vehículo que daba cuenta y que era llenada por el conductor, que es la responsabilidad precisamente que tienen los conductores. Porque además el fiscal Arias conducía personalmente su vehículo en algunas oportunidades, cosa que hacen varios fiscales regionales y le corresponde al fiscal, al conductor. Generalmente nos llena la bitácora y quedan registrados los viajes, cualquiera que sea su naturaleza y destino. ¿Eso es? Sí, su señoría. Abogado defensor. Muchas gracias, magistrado. Una consulta. Usted señala que tuvo por acreditado el hecho del mal uso del vehículo. ¿Cuál fue la prueba que usted lo tuvo por acreditado? No, lo que tuve por acreditado fue que se iba a buscar animales muertos usando vehículo institucional y usando al conductor por la bitácora y por la propia declaración del conductor del vehículo. Señor fiscal regional, ¿las bitácoras señalaban el mal uso del vehículo? No, fiscal? la bitácora señala el destino del viaje. El mal uso del vehículo a disposición de la Fiscalía de Chile se determina por el uso racional de los elementos que nos entregan a los fiscales regionales para el desempeño de nuestra función. Sí, por eso le vuelvo a preguntar. Y respecto al informe de auditoría emitido por la propia Fiscalía Nacional respecto al automóvil del fiscal regional Emiliano Arias, ¿había algún tipo de observación en los informes que usted tuvo a la vista? El fiscal Emiliano Arias estaba consignado como una persona que tenía derecho a usar el vehículo fiscal. El informe de auditoría, frente a otras imputaciones sin ningún tipo de fundamento, daban cuenta que el fiscal Arias estaba autorizado para vivir a más de 35 kilómetros de su lugar de trabajo. Y en consecuencia, ninguna de las otras alegaciones efectuadas por los denunciantes se dieron por establecidas, y la única que se dio establecida solo con el rango que yo señalé, sin necesidad de formular cargo, es aquel que dice con el uso del vehículo o bienes fiscales y tiempo de destinación de su conductor para ir a buscar animales muertos para, supongo que, alimentar a sus... Pero le vuelvo a preguntar para una respuesta específica. ¿El informe de auditoría hizo alguna observación de un uso inadecuado del vehículo fiscal de don Emiliano Arias? El informe de auditoría no arrojó lo que usted me señala, lo arrojó la investigación que yo tuve a cargo. Perfecto. Y si lo arrojó la investigación, ¿por qué usted señala a fojas 1328 del informe que usted emitió respecto a la investigación que llevó a cabo en contra de don Emiliano Arias, que no se estableció ningún tipo de infracción reglamentaria respecto al uso del vehículo fiscal? Si quiere se lo muestro para que lo pueda. Le creo, sí. ¿Puede obedecer a una mala redacción de mi parte? Sí.
Perfectamente, no, O sea- no dudo lo que usted me señala. A lo que me refería es a que no hubo prueba de infracción reglamentaria respecto de la conducción directa, del vivir y ser trasladado a Santiago todos los días por su chofer, a que se quedara con el vehículo fiscal los fines de semana porque estaba todo dentro del reglamento. Y a lo mejor extendí la forma de redacción a un hecho que no correspondía, pero sí es un hecho de la causa y no dudo lo que usted me señala, Perfecto. que puede haber sido un error de transcripción en el sentido de que excepcionalmente sí el hecho que corresponde a una irregularidad es el que he mencionado y no lo señalé como cargo directo porque no creo que tenga la dimensión para formar un cargo en un superior administrativo en estos términos, pero sí para determinar el uso inadecuado para este preciso efecto y que se tome en consideración en la evaluación que le tienen que hacer a la fiscalía. Muchas gracias, fiscal. Eso es todo, su señoría excelentísima. Sí, su señoría, era solamente dejar constancia que la hoja que nos fue exhibida parte descontextualizadamente porque dice sobre este punto. Bueno, Le ya pedía yo pasamos al todo el- abogado de la contraparte porque sobre este punto podría ser perfectamente que se le haya preguntado al fiscal Arias si estaba autorizado o no para vivir más allá de 35 kilómetros del lugar de su oficio. Entonces, cuando... Sí. Eso no. Está bien. Vamos. Es que había que haber acompañado las páginas Sí. anteriores. A escuchar nuevamente la señora Marisol Peña, que como abogado de la parte solicitante va a dirigir preguntas al testigo en relación con, entiendo, el punto 3 del capítulo que tiene como título negligencia manifiesta. Y ese es uno de los fundamentos de la petición. Muchas gracias, su señoría, y efectivamente ahora sí estamos frente al último punto de la declaración solicitada. En el hecho 3 de la causal de negligencia manifiesta, efectivamente le pedimos al testigo señalar cómo producto de la investigación administrativa que llevó a cabo pudo determinar usted la existencia de infracciones administrativas y o penales en que pudiera haber incurrido, o usted era, por supuesto, infracciones administrativas, el fiscal señor Arias, como consecuencia de la divulgación a través de medios de comunicación, concretamente de Canal 13, en diciembre del año 2017, y luego en el diario El Mercurio, en julio del 2018, en un caso, una causa que él sustanciaba relacionada con la situación del señor Sebastián Dávalos, y en el segundo caso, nuevamente, con el tema de la carta del obispo Goich al arzobispo Esati, en lo que usted mismo ha denominado la causa Iglesias. A ver, voy a hacer una precisión, si se me permiten, señor ministro, porque el tema es muy amplio. Y voy a tener que referirme a causas penales. Pero quiero dejar en claro que cuando me refiera a antecedentes de causas penales que son secretas para terceros ajenos a esos procedimientos, me voy a referir exclusivamente a la información que se ha podido obtener de las audiencias públicas en que han incidido estas causas eventualmente. La verdad es que quiero evitarme yo cualquier acción por violación de secreto y cosas por el estilo. Ya tengo una querella y una denuncia por parte del señor Arias, y la verdad es que quiero evitarme otra cosa, pero lo quiero ser muy claro. Efectivamente, uno de los hechos imputados, de los varios hechos imputados en que los fiscales Moya y Allende imputaban al fiscal señor Emiliano Arias, era derechamente hacerlo responsable de la entrega de información de carpetas relevantes, de elementos secretos que estaban en esas carpetas a los medios de comunicación social. Ese hecho fue investigado y no fue posible arribar a una conclusión de esa naturaleza.
no fue posible arribar a una conclusión de esa naturaleza, no obstante que en los medios de publicación salía cada uno de estos elementos publicados. Y esto me refiero específicamente a los antecedentes que decían en relación con la causa Cabal, como los antecedentes a que hice referencia en un punto anterior respecto de esta supuesta carta enviada por Monseñor Goiz a Monseñor Esati, en que se le imputaba por parte de los denunciantes al señor Arias haber sido él el responsable, directa o indirectamente, por haberle pedido a algún fiscal o una abogada asistente que entregara esta información. Estos son los hechos que motivaron la denuncia, parte de los hechos. Y la conclusión que tuve yo como fiscal fue que si bien no pudo ser imputado desde el punto de vista administrativo el señor fiscal Arias, porque no pude concluir de manera directa, establecer una relación causa-efecto entre la entrega que él supuestamente le imputaban y la publicación misma, sí estimé prudente que en conocimiento él como fiscal regional de que se habían publicado en los medios de comunicación social elementos que formaban parte de carpetas investigativas secretas, él no dictara o no ejecutara acciones al interior de su fiscalía a objeto de poder establecer responsabilidades administrativas o responsabilidades penales eventualmente si las hubiere. Es más, el señor Arias, el colega Arias, pidió como diligencia, objetando mi imputación o en algún momento, que por qué se le imputaba esto en circunstancias de que ningún fiscal regional u otro fiscal regional se le ponía como exigencia haber abierto investigaciones administrativas de oficio para investigar las eventuales responsabilidades administrativas y penales. Y me pidió como diligencia específicamente dos: oficiar al fiscal regional de Los Lagos y oficiar al fiscal regional de Aysén, para que me dijeran directamente si ellos habían abierto investigaciones por este mismo hecho en la investigación del caso Sename y en el caso Huracán, no obstante que todo aparecía en los diarios. Y yo consideré impertinente esa diligencia pedida por el colega y no di lugar. Pero posteriormente, el fiscal nacional subrogante, reabriendo la investigación y basándose en el principio de igualdad de armas para garantizar que el fiscal Arias tuviera la oportunidad de acreditar ese hecho, me obligó y me ordenó a practicar esa diligencia. Practiqué esa diligencia y me contentaron ambos fiscales con respectivos copias de oficio que sí se habían abierto investigaciones y forman parte de los oficios, o por lo menos lo que yo entendí esa situación. Si eso es real o no efectivo, y esos fiscales no hicieron eso, y esos oficios no contienen una información veraz, es algo que no me corresponde investigar a mí en esta instancia. Lo que sí debo dejar en claro es que sí habían investigaciones abiertas, pero la investigación que estaba abierta, y ahora me voy a referir exclusivamente a una investigación que a mí me tocó como investigador penal, y me voy a referir solo a la audiencia pública. Hay una investigación, hubieron dos investigaciones penales. Una querella criminal presentada por la señora Natalia Compañón por un hecho diferente, que se pidió sobreseimiento definitivo por 250 letra A, donde los imputados eran el colega Arias y el colega Moya, por lo menos, y una investigación penal por supuesto delito de violación de secretos, interpuesta por don Sebastián Dávalos en contra de don Emiliano Arias y don Sergio Moya, y no recuerdo si es contra de Marcia Allende. Y me repito y reitero, me remito a lo que
no a lo que yo tuve en la carpeta porque se reservaba, sino a lo que se discutió posteriormente en audiencias públicas. Y allí el señor Dávalos, porque son coincidentes con estos hechos, reclamaba 4 hechos constitutivos de violación del secreto. Uno de esos hechos es el que dice relación con las boletas de cabal. Boletas de cabal respecto de la cual y cuya publicación es real y efectiva. Y la señorita Macarena Busto me señaló que esa boleta correspondía efectivamente, la publicaba en el diario a la que estaba en la carpeta investigativa, y por ese hecho en concreto el fiscal regional de O'Higgins, don Emiliano Arias, fue sobreseído definitivamente. No obstante que la juez en esa audiencia pública, reitero, y estoy entregando antecedentes de audiencias públicas, no dio lugar a sobreseimiento respecto de otros 3 hechos supuestamente constitutivos de violación del secreto en los cuales yo estaba a cargo y hasta el día de hoy no tengo convicción de responsabilidad en el hecho, a tal punto que si bien la Corte confirmó el no sobreseimiento respecto de esos hechos, yo comuniqué la decisión de no perseverar en el procedimiento. En consecuencia, la razón por la cual yo hice una imputación al señor Arias respecto de estas supuestas publicaciones no fue por haber entregado directamente esa información a los periodistas, porque ese hecho no pudo ser acreditado, sino por no haber tomado medidas tendientes a investigar este hecho. Y si bien pudo ser constitutivo de delito, porque claramente se trataba de información que se entregó a un periodista y no sabemos en qué forma ni cómo se entregó, y bien ese hecho puede tener relevancias penales, no pedí apertura de investigación penal porque tengo entendido que hoy en día existe una investigación penal abierta a cargo de otro fiscal regional, en el cual el fiscal Arias, de acuerdo también a la información que tengo de otra audiencia pública, porque no me permitieron acceso a esa carpeta investigativa, se encontraría formalizado y respecto de quien, por supuesto, tengo que presumir su inocencia y tratarlo como inocente, como corresponde con cualquier imputado, como alguna vez lo hemos sido todos. Muy bien. ¿Algo más? Gracias, su señoría. Respecto de los 6 hechos, señor fiscal, respecto de los cuales usted ha prestado declaración esta mañana, esta tarde, ¿cuál fue en definitiva su conclusión? Y si esa conclusión, para ilustrar al tribunal, ha sido desvirtuada de alguna manera por hechos posteriores, me estoy refiriendo a recursos, o sea, algo que realmente podamos decir de lo que aquí se ha hablado, quedó en definitiva como no acreditado o no suficientemente probado, o definitivamente liberó de responsabilidad al señor Arias. Yo tuve, señor ministro, muchos hechos que fueron imputados al fiscal Arias. Hechos que no tuve oportunidad de acreditar muchos de ellos, la gran mayoría, en base al principio de objetividad, simplemente los desestimé por falta de prueba. Pero el testigo estaba declarando. No. Estaba declarando antes. ¿Qué se requiere? En base a eso, señor ministro, de todos los hechos que se denunciaron en que le imputaban responsabilidad al señor Arias, hubiéramos hecho hechos que desestimé por falta de prueba, que eran hechos incluso mucho más graves en su relato que los que concluí, pero los concluí de buena manera en base a la prueba que estaba incorporada en la carpeta investigativa. Y respecto de la pregunta suya, señor abogado, la verdad es que yo no me puedo pronunciar.
Yo creo que lo que corresponde a un fiscal investigador es entregar objetivamente hechos y conclusiones. Y yo las entrego para que quien tiene a su cargo la obligación de tomar una decisión sea el fiscal nacional y él tome la decisión. Yo le entrego buenamente, de acuerdo al conocimiento de una ciencia, arte o oficio, lo que buenamente yo pude haber hecho como fiscal investigador. Lo que decidiera el fiscal nacional respecto a mi conclusión, que la mantengo, fue acogida, como también perfectamente pudo no ser acogida, porque esa es la facultad que tiene el fiscal nacional, como es la misma facultad que tiene la Santísima Corte Suprema para decidir en definitiva si da lugar o no da lugar, que no es un hecho que a mí me corresponde pronunciarme. Así es, entonces la respuesta debe quedar consignada. Hubo respuesta y la respuesta es la que acabamos de escuchar. ¿Ya? Vale decir, la respuesta se remite a lo obrado por el señor, por el testigo en cuanto fiscal en la respectiva investigación. Y eso era lo que perseguía también la defensa. Bien, este es el interrogatorio final. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ciertas precisiones, su señoría. Muy bien. Señor fiscal regional, usted solicitó el sobreseimiento definitivo en sede penal respecto a este mismo hecho que usted está declarando en el presente prueba testimonial. Mi respuesta va a ser extensa, abogado. No, yo le estoy preguntando, si usted tiene tiempo, concreto, usted solicitó el sobreseimiento. No basta con señalar qué hice, sino que uno tiene que fundamentar lo que hace. Bien. No saco nada con hacer un sumario si no fundamento un cargo respecto. Si yo no fundamento. Entonces le exijo Yo la tuve dos solicitud de causas protección. penales, señor ministro. Hay una razón para extenderse y seguramente porque tiene que dar razón de sus dichos, ¿no es cierto? ¿Tiene el documento Sí, para sí. hacerlo más acotado? Sí. Sí. Ah. Vamos. Porque la pregunta es bien sencilla, magistrado. Sí. Es si solicitó o no solicitó el sobreseimiento. Ya. Listo. Pero ahí le vamos a entregar el documento. Gracias, ministro. Reitero, existían dos querellas criminales en contra del fiscal Arias y el fiscal Moya, que en ese momento estaban, perdónenme la impresión, tomados de la mano. La primera querella era una querella, porque como usted no especifica qué sobreseimiento es, tengo que referirme a las Es dos. que me refiero, vuelvo a decir al hecho que usted está declarando que son las filtraciones Ya. de la boleta del caso Dávalos respecto a refiero una a eso. transacción que se hizo en Me Canal voy a 13. referir a las filtraciones. Eso. Efectivamente, después de llevar una investigación y tomar declaraciones a todas las personas y a los periodistas que nadie quiso declarar, Sí. cerré la investigación porque en base a los antecedentes que habían en ese momento y frente a la falta de cooperación del señor Moya y del propio señor Arias, que además tienen derecho a guardar silencio porque eran imputados en ese momento en la causa, tuve que llegar a la conclusión que no había más elementos para poder desarrollar actividades investigativas y concluí que lo que correspondía era darle término y la forma de darle término era solicitar la facción de una audiencia donde discutir el sobreseimiento no solo del fiscal Arias, sino también de los otros imputados. Y el fundamento legal para ello no era que no había delito de violación de secretos, sino que la causal para pedir el sobreseimiento y que se iba a discutir en la audiencia, porque cuando yo pido la audiencia para discutir sobreseimiento, la hago muy somera porque no entrego antecedentes para que venga la contraparte preparada a rebatir, las entrego en la audiencia. Es una estrategia, no me lo exige la ley. Pero la razón por la cual yo voy a pedir el sobreseimiento respecto de las filtraciones era el 250 letra B. Vale decir, no la no existencia del delito, sino la falta de participación de todos los intervinientes. Estando fijada la fecha para realizar esa audiencia donde Esa se iba... pregunta ya esa respuesta ya no le interesa a los que preguntaron. No, es que solicitó el sobreseimiento, ¿sí o no? Yo por respeto a usted, magistrado, yo creo que está respondida la pregunta. Respondida, ¿Sí? usted le pregunta, Sí, está respondida. está respondida. Yo me quedan dos preguntas y nada más.
solamente. Ok, perfecto. Mi siguiente pregunta es, ¿usted recuerda el día en que señala en la declaración el señor Moya que se realizó la reunión entre el señor fiscal regional Emiliano Arias y el periodista Alfonso Concha, donde se realizó la filtración, la supuesta filtración de boletas del caso del señor Dávalos? ¿Te recuerda la fecha? No recuerdo la fecha, señaló el señor Moya que se habría realizado en la oficina del fiscal regional y quiero señalar además que el Tribunal de Rancagua respecto de la filtración de esas boletas señaló expresamente y que fue el único sobreseguimiento que dictó que no era constitutiva de delito porque la ley tributaria determinada que son documentos erga omnes. Ah, perfecto. Que era lo que le preguntaba anteriormente. Pero le exhibimos la denuncia del señor Moya para que usted pueda revisar y nos pueda decir qué fecha se señala que se realizó la supuesta filtración de boletas. ¿No hay oposición? Ya. No. Entonces, usted me puede ratificar que el señor Moya señaló expresamente en su denuncia que la supuesta filtración de boletas del señor Dávalos se realizó el día 15 de diciembre del año 2017. Así es. Perfecto. ¿Usted recuerda la fecha en que se hizo el reportaje que usted imputa como una violación de secreto denominado exclusivo las boletas que podrían complicar el futuro judicial del señor Dávalos? ¿Cuál es la fecha? ¿Se recuerda? No me recuerdo la fecha. Perfecto. Se lo exhibo Por supuesto. para que lo pueda ver tanto que está acompañado en auto. Listo. ¿Usted me puede ratificar que la fecha del reportaje fue el día 14 de diciembre del año 2017, como consta en esa lámina y es un hecho público y notorio porque se encuentra en páginas de internet? Así es, abogado. Listo. No hay más preguntas, magistrado. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Bien. Hemos concluido entonces la audiencia. Voy a ponerle casquillo a esto. La audiencia la hemos concluido. El testigo está en condiciones de poder dejar la sala. Muchas Le gracias. pido igual que los demás que salga por la puerta Sí, de cómo no. interior. Y muchísimas gracias porque ha sido intenso el interrogatorio. Y a los abogados de las partes les señalo que mañana nuevamente tenemos entonces audiencia para recibir la prueba testimonial que nos resta. Hasta mañana entonces, muchas gracias. Se pone fin a esta audiencia. Señoría, hasta mañana.